inicio. Okay, let's get started. Vamos a comenzar. Students, today we are going to talk about, hoy vamos a hablar sobre la passive voice. ¿Qué es passive voice? Es la voz pasiva. La voz pasiva es una expresión que utilizamos para crear una oración donde en este caso el sujeto no va a ser el que solemos conocer. En este caso les voy a dar un ejemplo para que puedan entender. Un ejemplo de él sería: las plantas son regadas por María. Normalmente la oración sería: María riega las plantas, ¿correcto? Entonces la forma pasiva, ya el sujeto, como conocemos que es una persona, no va a dominar lo que es la oración, sino en este caso va a ser el objeto, ¿ok? ¿Es ok? Entonces las flores son regadas por María, ¿ok? Vamos a ver, les voy a proyectar en pantalla lo que es la page from the book, la página del libro. Pero adicional a eso, yo voy a compartir con ustedes un documento, unas imágenes que son de diapositiva, ¿ya? Muy interesante, muy agradable. Can you see the pictures in this moment? ¿Pueden ver la imagen en este momento? Yes? Ok, me notifica el que no pueda apreciarla con tiempo, ¿ya? Perfecto. Entonces, in this moment, we can see present and past passive voice. Entonces, la voz pasiva tanto en presente como en el pasado. Esto está súper sencillo, está fácil y sencillo. ¿Qué necesito saber para manejar la passive voice? Porque tengo una structures. ¿Qué es una structures? Structures es una estructura o una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? La voz pasiva yo la voy a formar de la siguiente manera. Obviamente voy a necesitar un subject. En este caso puede ser un object, es decir, un objeto, ¿verdad? O un noun, cualquier noun. Pero lo voy a formar con el verb to be. Acuérdense del verb to be, más el uso de un verbo en su participio pasado. Entonces va a estar el verb to be y a su costado va a estar un verbo en su participio pasado. ¿Recuerdan que habíamos hablado de los regulars and irregular verbs? Los regulars and irregular verbs los habíamos practicado, ¿para qué? Para poder identificar la forma pasada de los verbos de una manera más fácil, porque si ya yo sé los verbos, los regular verbs, si ya yo me los conozco, ya yo sé que wait es un regular verb, solamente le agrego ed o ed al final y inmediatamente se transforma en su forma pasada, ¿verdad? Entonces, si yo me conozco los regular verbs, ya yo sé cuál es su forma pasada y su participio pasado. Pero si yo no me los conozco, obviamente que no voy a poder interpretarlos de manera sencilla. De todas maneras, creo que les parece si hacemos un corto review de eso. ¿Sí? Ya, perfecto. Voy a ubicar las imágenes entonces para compartirlas porque tengo aquí otro documento. Voy a utilizar las que acabo de compartir con el grupo de quinta. Un segundo para compartirse. Ok, perfecto. Voy a compartir en este momento para hacer un corto review de lo que fue el regulars and irregular verbs, ¿ya? Acuérdense que los regulars and irregular verbs es la forma en cómo se dividen. Pueden apreciar en pantalla, ¿verdad? Muy bien. Alexis Quintana, are you paying attention? ¿Estás prestando atención? Yes. Okay. Perfecto. Entonces, como podemos apreciar, tenemos los regulars and irregular verbs. Vamos a ver, ¿cómo formamos los regular verbs? Recuerden, adding the suffix ed at the end of the verb, agregando el sufijo ed al final del verbo. En este momento, you can see the following verbs. Estos verbos son regulares, regular. El verbo walk, que es el verbo caminar, el verbo play, que es el verbo jugar o tocar un instrumento, el verbo study, que es el verbo estudiar, el verbo hope, que es el verbo para expresar esperanza. ¿Ok? Yo espero, referente a un sentimiento. Plant es el verbo referente a lo que es planificar, plant. ¿Ok?
Entonces, estos verbos son regulares. ¿Cómo los llevo a su forma pasada, a su past form y a su past participle? Y a su forma participio pasado, solamente tengo que agregar la ed, como pueden apreciar. Obviamente que como study termina en y, ¿correcto? En white, tengo que cambiar la y por una i latina, como pueden apreciar. Entonces, walk es caminar, su pasado en este caso sería walked, ¿ya? Play es jugar, su past form sería played. Study, su past form sería studied. Y hop, su pasado será hopped. Y plan, planned. ¿Ok? No hay problema ahí. O sea, por lo general van a sonar como una T o una D al final. Walked, played, a la hora de pronunciarlo. Luego tenemos los irregular verbs. Pay attention. Alexi, tu cámara tiene que estar encendida. No lo voy a volver a repetir en muchas oportunidades. Recuerda que estamos en clase en este momento y la clase está siendo grabada, Alexi. Y la voy a compartir a través del grupo para que tanto el padre de familia como el estudiante pueda acceder si tiene alguna duda. Obviamente ustedes se ven en pantalla, nos vemos todos en pantalla y es una manera evidente de demostrar la presencia en la clase. Perfecto, entonces, excuse me. Entonces vamos a los irregular. En el caso de los irregulars, I have the following verbs. Tengo los siguientes verbos. Go, buy, fly, light y say. ¿Qué pasa? ¿Quién recuerda qué ocurre en los irregular? En los irregular, obviamente, yo no puedo agregar la partícula conocida como ed. No, aquí no ocurre. ¿Ya? Por eso dice irregular, irregulares. Entonces, ¿qué debo hacer en estos verbos? Tengo que, obviamente, aprendérmelos porque tienen una forma pasada y una forma participio pasada. ¿Perfecto? Ejemplo, tengo el verbo go. El verbo go significa ir. En su forma pasada, entonces, es went. Went lo utilizo en su forma pasada y su forma past participle o su forma participio pasada es gone. ¿Ok? Gone. Alexis, ¿me puedes ver? Can you see me? Alexis, ¿me escuchas? No te escucho, Alexis. Ok, perfecto. Entonces tenemos lo siguiente, como les acabo de indicar, ¿correcto? Go, ir, went, fue. Buy, comprar, bought, compró. Y el participio pasado de bought es bought también, comprado. Recuerden que la forma participio pasado quiere decir ado y edo a la hora de traducirlo. Fly es volar, flew es voló. Light es como decir ligero, es como decir iluminado, luz, ¿ya? Entonces, lit, su forma pasada. Say, su forma presente, decir, y said es su forma pasada. Entonces, ya terminamos el review de lo que es los regulars and irregular verbs. Vamos a ir a lo que nos interesa. Lo que es la passive voice, la voz pasiva, ¿ya? Entonces, en la passive voice tenemos lo siguiente. Tenemos una present passive voice y una past passive voice. ¿Qué quiero decir? Una forma presente de la voz pasiva y una forma pasada de la voz pasiva. Para esto voy a trabajar el verb to be. ¿Quién se recuerda qué es el verb to be? En el verb to be, acuérdense que hay three forms en el present form o present of be. Es decir, la forma presente del verbo to be es am, is y are. Lo recordamos, ¿verdad? Entonces, ella se conjuga con cada uno de los sujetos al cual pertenece. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo am, que se va a conjugar con los siguientes subjects, es decir, los siguientes sujetos. Am se va a conjugar ¿con quién? ¿Quién recuerda? Al menos se escucha. Con I. Luego tengo you, con I. Luego tengo she, he y it, con is. Y tengo el resto que es they, we y you, obviamente con are. Ya vamos a expresarlo de esta manera. ¿Lo pueden apreciar en la pantalla? ¿Lo pueden ver lo que estoy mostrando? Yes.
Ivana, vamos a insertar un formato de imagen para hacer esto, ¿ya? Para que ustedes lo puedan apreciar de manera más sencilla. Entonces, ¿qué tengo que tener presente? En la passive voice voy a utilizar la forma presente en el present passive voice, es decir, en la forma presente de la voz pasiva voy a utilizar su forma presente y en la forma pasada de la voz pasiva voy a utilizar obviamente la passive voice, la forma pasada, ¿no? Entonces ya tenemos lo siguiente, tenemos que para she, he, it voy a utilizar is, para they, we y you voy a utilizar are. Esto es manera de repaso, ¿ya? Esto deberíamos ya manejarlo a este nivel, cuál es la forma del verbo to be. Es algo que tienen que ya manejarlo, chicos. Ya. Esta es su forma presente. Ahora su past form. ¿Cuál es su forma pasada? ¿Quién recuerda la forma pasada del verbo to be? ¿Alguien lo recuerda? Was y were. Excelente. Was y were. ¿Quién acaba de participar, chicos? Antonio. ¿Correcto, Antonio? Ok. Entonces, para was y were, entonces tengo que la siguiente. Así vamos a conjugar las oraciones. Was y were. Esto es present y el otro es past. Lo pueden apreciar en pantalla, ¿no? Present for, past for. Es decir, verb to be. ¿Ok? Les recuerdo que estoy grabando la clase y la voy a compartir a través de un link en el grupo y ahí van a tener acceso. Yo lo voy a cargar a YouTube y de YouTube lo voy a compartir con ustedes. ¿Perfecto? Entonces, la voz pasiva, como les indicaba, lo utilizamos ¿para qué? Para de alguna manera ya el sujeto como tal no está presente en la oración, sino sería el objeto, como les indiqué. Como pueden observar en este momento en la imagen. ¿Ya? Can you see the book en este momento? No, ¿verdad? Creo que todavía no. Ok, perfecto. Ahora can you see it? Ahora sí lo pueden ver. Entonces, tenemos lo siguiente. La present passive voice y su significado. Aquí que nos indica. Okay, dice, we use the present passive form when we explain a process and emphasis the object. The person who does the action is not that important. ¿Qué quiero decir con esto? Lo siguiente. Usamos la voz pasiva, en este caso la forma presente de la voz pasiva cuando explicamos un proceso o enfatizamos o queremos enfatizar en, en esta oración el object, es decir, el objeto. La persona quien realiza la acción no es tan importante. Tenemos las siguientes oraciones. Soccer is played by children. Soccer is played by children. ¿Qué quiere decir soccer is played by children? Quiere decir que el fútbol es jugado por niños. ¿Ya? El fútbol es jugado por niños. ¿Qué estoy enfatizando en este caso? Object. En este caso sería soccer. ¿Quién sería el saya? El sujeto sería children, ¿verdad? Los niños en plural. Next sentences. Rye is grown in Peru. Rye is grown in Peru. Rice, ¿saben quién recuerda qué significa rice? Rice es arroz. El arroz es cultivado en el Perú, ¿ya? Es cultivado, sí, porque es un país exportador en este caso, de rice, ¿verdad? Next, shoes are made of letters. Shoes are made of letters. Los zapatos son hechos de cuero, leather. ¿Ok? Shoes are made of leather. Los zapatos son hechos de cuero. En este caso estoy enfatizando el object, el objeto en la oración. ¿Perfecto? Ahora, como pueden apreciar, tenemos el verb to be, o present for del verb to be, la forma presente del verbo to be. Y adicional a eso tenemos lo que es el past participle, la forma participio pasada del verbo, como pueden observar. ¿Sí? Estos verbos, dos son irregular y este verbo es regular, por tal motivo termina en ed.
Luego tenemos la past passive voice, es decir, la forma pasada de la voz pasiva. En este caso, sencillo. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que ya no vamos a utilizar la forma presente del verbo to be o la present of be, sino vamos a utilizar la past of be, ¿ok? La forma pasada del verbo to be. Entonces tenemos la siguiente, the following sentences que podemos apreciar y también tenemos el significado. Dice, we use the past passive for when we talk about the object. Utilizamos la forma pasada de la voz pasiva cuando hablamos sobre un objeto. En este caso, podemos apreciar lo siguiente. The table was made by the carpenter. La tabla fue creada por él o construida o elaborada por el carpintero. Cotton shirts are made by tailors. ¿Ok? Y también tenemos the tire was fixed by the mechanics. ¿Ok? Entonces, aquí estamos apreciando que estos objetos fueron realizados por los siguientes personajes. Son hechos de tal material y por el siguiente personaje. Quiero mostrarles en este momento lo que es un documento. Ok, no sé si lo logran ver en este momento. ¿Lo logran apreciar? ¿Sí, chicos? Ya. Acuérdense que si no me dicen, es como que yo estuviera en una operación. Si yo estoy operando, yo le digo, me avisan si les duele, ¿no? Yo empiezo a cortar. Y ustedes no me dicen nada, yo sigo cortando. ¿Correcto? O sea, es un ejemplo. Necesito que me indiquen. ¿Puedes repetir esto? Ok, perfecto. Aarón, no te logro apreciar en pantalla. ¿Puedes hablar para saber que estás allí? Aarón. Ok, vamos a ver, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahora de lo que estábamos hablando? Enciendan sus audios y confírmenme. Digan yes or no. ¿Ah, chicos? ¿No? ¿Me escuchan? Necesito saber si me escuchan. Pareciera que no me escuchan. Yo no tengo dudas. ¿No? ¿Sí me escuchan todos? Por eso sí lo escucho. Ya, perfecto. Confírmenme, pues. Porque no sé si me están escuchando. ¿Ya? Perfecto. Entonces, como pueden apreciar en este momento, hay un documento muy interesante eh, que vamos a ir reproduciendo. Está en inglés, pero está muy interesante. Yo les voy a indicar a ustedes qué significa en el caso del español. ¿Ya? Perfecto. Okay, perfecto. Let's go. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. The present simple past voice, la forma presente de la voz pasiva. The present passive voice, ¿verdad? Vamos a apreciar, dice. When, cuando. When used for sentences where we don't know who does the action or when it is not important. Como acabamos de hablar, que utilizamos la voz pasiva cuando cuando el sujeto, en este caso de la acción, no es tan importante, sino el objeto, ¿ok? O cuando no conocemos quién, en este caso, realizó esa acción. Entonces la utilizamos. En el español no se utiliza mucho, pero en el inglés sí lo utilizamos. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Como les indiqué, vamos a trabajar una forma del verbo to be y su forma de participio pasado. Entonces tenemos aquí otros ejemplos. Miren, aquí está una oración que ya no es pasiva, sino active. ¿Ok? No es passive voice, sino es active voice. Es lo contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Ya les voy a indicar. The gardener waters the flowers every evening. ¿Qué quiere decir con esto? Que el jardinero riega las plantas todas las noches, ¿ok? O todas las tardes. Entonces, vamos a hacer esta oración que sea passive voice, que sea voz pasiva. ¿Cómo la vamos a hacer? Ya no va a ser the garden, recuerda, ya no va a ser el jardinero. En este caso, ¿cuál es el objeto? En la oración, ya no es the gardener, el jardinero, va a ser
flowers, las flores. ¿Por qué va a ser las flores? Porque es el objeto y their desire is no important. Entonces el sujeto no importa. Van a ver la oración. Aquí estamos viendo, distribuyendo. Ahora vamos a ver la passive voice. Object, the flowers. Las flores, el verbo en este caso es waters, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar su forma pasada. ¿Este verbo qué es? ¿Regular o irregular? Obviamente que es un regular. Entonces va a terminar en ed. Figúrense que tenemos el verbo to be y el verbo en participio pasado. The flowers are watered. Las flores son regadas cada tarde o cada noche. ¿Ok? The flowers are watered every evening. ¿Están viendo la diferencia? Tenemos active y passive. The gardener waters the flowers every evening. El jardinero riega las flores cada mañana, cada tarde o cada noche. Perdón. Entonces, en su forma pasiva ya no es el jardinero. En este caso, enfatizamos el object, es decir, el objeto, que en este caso son las flores. The flowers are watered every evening. Ok, hay que prestar mucha atención. Next sentences. Tenemos las siguientes oraciones y los siguientes ejemplos. Mírenme. Jackie milks the cow every morning. ¿Qué quiere decir? Jackie ordeña las vacas cada mañana. Pero ya no nos importa el sujeto, el side. Entonces ya en este caso no nos importa Jackie, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a enfocar en el object. ¿Quién es el objeto en esta oración? ¿Quién me logra identificar a través del chat o active el audio, chicos? Rápidamente. Cows. Cows, ¿verdad? Cows quiere decir las vacas. En este caso, la vaca es el object. Vamos a enfatizarnos en cows. Entonces, sería cows, ¿verdad? The cows, las vacas. En este caso, como tengo más de una vaca, o more than one cow, es decir, cows, voy a utilizar ¿qué forma del verbo to be? Acuérdense que los podemos identificar de la siguiente manera. Plural and singular. Cuando es singular, utilizo is, ¿verdad? Y cuando es plural, utilizo are. Como en este caso tengo más de una cow, voy a utilizar are. Entonces digo, the cows are milked, porque voy a utilizar la forma pasada. Este verbo no solo significa leche como un sustantivo, sino como un verbo quiere decir ordeñar. Ok, entonces, ¿cómo terminaría? Le agrego ed. Van a aparecer en pantalla en este momento. Miren, ¿ven? The cows are milked every morning. Las vacas son ordeñadas cada mañana. ¿Están viendo la forma pasiva? Next. Tenemos la siguiente oración. The following sentence dice, everybody loves chocolate. Todo el mundo ama el chocolate. Ahora la forma pasiva. Chocolate is loved by everybody. El chocolate es amado por todo el mundo. ¿Ya? Next. Aquí hay un error, chicos. Este do no está presente en la oración, ¿ya? Dice, farmers grow grapes in California. Es decir, los granjeros cultivan uvas en California. Ahora, grape, las uvas, ground in California. Ground in California. Las uvas son cultivadas en California. ¿Ven la diferencia? Es como que cambio la oración en el español. Es súper sencillo. ¿Qué necesito tener presente? Cuando es present passive voice o past passive voice. ¿Sí? En uno voy a utilizar la forma presente del verbo to be, the present of be, y en el otro voy a utilizar la past form of be, es decir, la forma pasada del verbo to be. ¿Sí lo tienen, chicos? Any question? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Any question? ¿No hay questions? No. Ok, perfecto. Entonces, No, pero vamos. no tengo. Ya, un segundo, chicos. Bueno, vamos a continuar para terminar. Ok, aquí está la diferencia, different. Tenemos past simple, como pueden ver, perdón, en past simple, past passive, ¿verdad? En este caso, la forma simple de la voz pasiva y la forma presente simple de la voz pasiva.
Vamos a avanzar un poco para que lo puedan ver de esta manera, chicos, ¿ya? Tenemos la diferencia, tenemos en la forma pasada, vamos a utilizar was y were, lo que yo les indicaba, más un participio pasado como the audience was moved by the beautiful music, ¿ok? Y en su forma present forms van a ver lo siguiente, the news is watched by nearly all adults, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir cada una de las oraciones? En su forma presente, las noticias son vistas por, digamos, recientemente por los adultos, ¿ok? Tempranamente, de manera temprana por los adultos. Y en el caso de la past simple, passive voice, tenemos lo siguiente, la audiencia fue trasladada o fue movida, en este caso, por la hermosa música, ¿ya? Fue movida, en este caso. Entonces, de esta manera podemos apreciar. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Voy a compartir un documento, estas imágenes, y ustedes van a copiar estas oraciones en el cuaderno. Una vez terminadas, las van a compartir conmigo, ¿ya? Luego voy a compartir también lo que son unas 2 páginas a 3 páginas del workbook para avanzar en él. ¿Perfecto? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Pueden encender todas sus cámaras. Profesor, no tengo dudas. Aarón, ¿no tiene duda? Antonio. Por favor, yo no tengo dudas. Profesor, no Antonio. tengo dudas. Listo, Antonio. Ivana. Ivana. No, yo no tengo ninguna duda. Ya, perfecto. Entonces, chicos, les voy a dejar, voy a compartir en este momento lo que les acabo de indicar a través de del WhatsApp, ¿ok? Voy a subir el video a YouTube, me van a esperar unos al menos 10 minutos donde se va a cargar el video en la plataforma, 10 a 15 minutos, y lo estoy compartiendo. Allí pueden ingresar y ver y observar lo que acabamos de aprender el día de hoy, ¿ok? Entonces ya sabemos. Quiero recordarles algo que siempre... Profesor. Una vez que terminen las actividades, tienen que tomar imagen y compartirlas conmigo, porque si no lo hacen, yo no voy a poder colocar nada en los registros. Aquí yo llevo cada uno de sus registros. Aquí está, 6º grado, miren. ¿Entienden? Entonces, acostarse más temprano para que no estén bostezando en la clase tampoco. ¿Ok? Ok, goodbye. ¿Nadie tiene alguna pregunta antes de retirarme? Goodbye, Guerrero. Goodbye, Rivadeneira. Goodbye, Aarón. Goodbye, Ivana. Goodbye, Cole. Goodbye, everybody. Salir, salir. Ya yo voy a cerrar la sesión, chicos. Un segundo.